Chicos, acá les voy a pasar un poco la explicación del tema así pueden comprenderlo un poco mejor y pueden resolver la actividad. Vamos a empezar a ver que les dejé en el Classroom y empezamos. Circuitos rectificadores. Vamos a ver. Los rectificadores son circuitos realizados con diodos capaces de cambiar la forma de onda de la señal que reciben en su entrada. ¿Qué quiere decir? Que en la entrada tienen un tipo de señal y a la salida otro tipo de señal. Esto ya lo deben más o menos manejar ustedes. Se utilizan sobre todo en las fuentes de alimentación de los equipos electrónicos. Hay que tener en cuenta que cualquier equipo electrónico funciona internamente con corriente continua, aunque nosotros le conectamos a la red 230 volts. ¿Qué quiere decir? Que dentro hay un circuito rectificador seguramente. Vamos a ver en este artículo una clasificación de 3 tipos de rectificadores. El de media onda, que es con un único diodo. El rectificador de onda completa, que hay 2 tipos. Uno, con transformador de toma media, que es el menos usado y el que prácticamente lo vamos a pasar por alto, porque no se usa, que ya no se usa, no es que no se usa actualmente, sino que se usa poco. Y sí se utiliza mucho el rectificador con puente, que este es el puente rectificador que todos conocen, digamos. Este es el rectificador de onda completa, que es el que más vamos a usar. Para empezar vamos a hablar un poco sobre el rectificador de media onda, vamos a explicar un poco cómo funciona y cómo trabajar con el osciloscopio, que no sé si esto ustedes lo tienen bien visto, por eso yo les voy a explicar bien cómo funciona y cómo se mide en el osciloscopio. Digitalmente, así, con imágenes lo vamos a ver. Después, cuando volvamos a clase, quizá lo podamos hacer prácticamente, digamos, físicamente. Bueno, rectificador de media onda. El rectificador de media onda es un circuito que elimina la mitad de la señal que recibe en la entrada, en función de cómo esté polarizado el diodo. Si la polarización es directa, elimina la parte negativa de la señal. Y si la polarización es inversa, elimina la parte positiva. Bien. Vamos a ver el caso práctico 1, que es el estudio del funcionamiento de un rectificador de media onda. Bien. En el esquema figura acá el rectificador de media onda conectado a un amplificador. Esto lo vamos a reemplazar nosotros por una resistencia, que es equivalente. Es lo mismo poner algo que poner una resistencia para que cierre el circuito y circule corriente. Bien. Los elementos que están puestos son un transformador, un diodo y una resistencia. Están los valores, acá están los valores de cada cosa. Bien, seguimos para abajo. Bien, los pasos que vamos a seguir son los siguientes. Vamos a conectar, obviamente de manera virtual. Así, esta es la disposición de los componentes, ¿no? El transformador con su entrada, su salida, el diodo, acá la resistencia y acá el osciloscopio conectado en el canal 1. ¿Dónde está conectado el osciloscopio? En los bornes de la resistencia. Sería en esta parte. Ahí y acá. El osciloscopio está midiendo acá, en paralelo con RL. Bien. ¿Cómo interpretamos la señal que vemos acá? ¿No es cierto? Acá ya está circulando la tensión. ¿Y cómo vemos la señal, cómo interpretamos la señal que nos da el osciloscopio? Bien. Vamos a ver. La componente de una señal sinusoidal de corriente alterna, todos la sabemos, ¿no es cierto? Es esta. ¿No es cierto? Perdón, esta parte acá. Bueno, ¿en qué consiste? En 2 cosas. Se divide en la amplitud, que es esta parte. Amplitud es acá y acá. Vamos a cambiar el fibrón, no me gusta este. Y en negro. La parte de amplitud equivale desde este punto a este punto. ¿No es cierto? Así. Y es el voltaje. Amplitud igual a voltaje. Implica el pico de la onda y el final. El pico y el pico y el otro pico. ¿No es cierto? Es de pico a pico. Eso es amplitud. Eso es amplitud. Bien. Después tenemos periodo, ¿no es cierto? Que es tiempo. Esto es tensión en función del tiempo. Entonces, el tiempo, nosotros, acá, dentro del periodo, que es donde empieza la onda
y termina la onda. Esta parte es el tiempo. Periodo igual a tiempo, amplitud igual a voltaje. Amplitud es esta componente y periodo es esta componente. ¿Estamos? Bien. Volvemos. ¿Cómo sabemos nosotros cuánto está midiendo el osciloscopio? Para usar esta señal, el osciloscopio está configurado de la siguiente manera. El canal 1, que sabemos que es directamente a donde está entrando la señal. Canal 1 o canal 2 es lo mismo porque es para que entre la señal, no afecta nada si el 1 o el 2 porque son los dos iguales. Ahora tenemos que ver esto, la escala de amplitud y la base de tiempo. Bien, eso se lo voy a explicar acá. Bien. Amplitud igual a voltaje igual a división vertical. ¿Qué quiero decir con división vertical? ¿Qué quiero decir con división vertical? ¿No es cierto? Dijimos que la amplitud es esta parte, ¿no es cierto? Esta parte es el pico, es la parte vertical. Bien, entonces, la división vertical son los cuadraditos, ¿no es cierto? Los cuadraditos que están acá. Para saber cuánto está midiendo esta señal en voltaje, yo tengo que ver la división vertical. Yo, para eso, tengo preestablecido una escala de amplitud, ¿no es cierto? Como dice acá, escala de amplitud. En este caso, para ejemplificar acá, yo puse 10 volt. ¿Qué quiero decir? Que la escala de amplitud es de 10 volt, o sea que cada cuadradito en vertical, porque es división vertical, cada cuadradito en vertical representa 10 volt. Si los contamos, tenemos 1, 2, para arriba, 1, perdón, mirámoslo de arriba hacia abajo enteramente, 1, 2, 3, 4, y vemos un pedacito, aproximadamente de un cuarto, que arriba y abajo es lo mismo, así que vamos a considerar que son 4 cuadraditos y medio. 4 cuadraditos y medio por 10 volt te da un total de 45 volt pico pico. Quiero decir pico pico porque es de este pico a este pico. Igual, y ahora viene la base de tiempo. La base de tiempo está establecida en 10 milisegundos por división. Lo vemos acá. Ahí. Vamos a establecer la misma base de tiempo para esta señal que tenemos acá para explicarlo. Base de tiempo 10 milisegundos. En total, 20 milisegundos. ¿Por qué? Porque empieza aproximadamente desde acá y termina acá. ¿No es cierto? Entonces, vemos que más o menos hay dos cuadraditos. O si podría decirse, son dos cuadraditos. Donde empieza hasta donde termina. Son más o menos dos cuadraditos. Al ser dos cuadraditos equivalentes a 10 milisegundos cada uno, el total son 20 milisegundos. Ese sería el tiempo de la onda dentro del periodo. Recordamos que el periodo es la división horizontal, bueno, el periodo es esta parte. Es donde empieza la onda hasta donde termina. ¿Cómo calculamos nosotros la frecuencia? ¿Cómo sabemos nosotros la frecuencia? Una vez que tenemos el tiempo que dura el periodo. El periodo dura 20 milisegundos. ¿Cómo yo sé cuánto es eso en frecuencia? Bueno, fácil. La frecuencia es igual a 1 sobre segundos. ¿Qué quiere decir? Sobre los segundos que tarda el periodo. Entonces, tengo frecuencia igual a 1 sobre 0,02 segundos, porque 20 milisegundos es igual a 0,02 segundos, eso te da 50 Hz. Entonces ahí yo ya tengo la frecuencia, ¿no es cierto? Yo ahí ya tengo la frecuencia. ¿Cómo convertí el tiempo que tarda en cumplirse el periodo en frecuencia? Así, de esta manera. Muy fácil. Volvemos al apunte. Yo en el apunte tengo marcada. ¿Ven cómo tengo marcada esta línea que está acá? Vamos a agrandar un poco. Yo tengo marcada esta parte. Esta onda es la que me dio como resultante de medir el diodo de media onda. Yo tengo una escala de amplitud de 5 volt por división, ¿no es cierto? Y ven acá en el cuadrado como marca, que es digamos, la componente vertical. Yo tengo 5 volt por división de amplitud,
tengo 3 cuadraditos acá de división y un pedacito más, tengo aproximadamente 17 volts de tensión pico. En este caso, pico solo, porque no tengo pico negativo, tengo solamente el pico positivo. Y para medir el periodo, ya lo medimos antes en el ejercicio que les mostré acá, es igual, porque está en la misma base, a 10 microsegundos, 10 milisegundos por división, y son dos divisiones. ¿Ven? Desde que empieza hasta que termina acá, son dos divisiones. Entonces, lo van a ver también acá que está explicado cómo se hace y tengo 50 Hz. Bueno, esto sería todo en la parte de rectificador de media onda. Después les voy a hacer otro video con la parte que sigue. Listo.